Hola, ¿qué tal? En esta ocasión quisiera hablar sobre el paradigma del bien y del mal y su entendimiento más allá del dualismo y un poco, sin hablar de Nietzsche, pero sí un poco con esta visión de un más allá del bien y del mal, que al final pues desemboca en un bien que no tiene ningún tipo de contrario, ¿no? Es interesante entenderlo de esta manera porque realmente esta visión de bien y del mal dualista obedece a una visión donde encasillamos, ¿no? Asociamos en un paradigma de blanco y negro, de bello y feo, ¿no? Lo que es la realidad, ¿no? La realidad por sí misma no tiene esa cualidad que le queremos dar dualista, ¿no? Pero no quiere decir esto que realmente no exista algo ausente de cierta maldad, ¿no? En ese sentido, ¿no? Hablar de una bondad como parte de una cuestión de virtud. Hay un video de Jiddu Krishnamurti con Nalan Nodé que voy a poner en la caja de comentarios, bueno, de información, y quisiera, bueno, si pudieran verlo en inglés o si lo pueden traducir los subtítulos, podría ser muy útil porque los análisis que se llevan a cabo ahí creo que son muy valiosos. Voy a leer nada más unas pequeñas citas, pero si quieren acceder al video, pues está muy interesante, ¿no? Y es que parte del asunto es que, pues, se analiza y analizamos el problema de la violencia, el problema del sufrimiento, el problema de lo que es el asesinato, lo que es el mentir, parte de los paradigmas de la religión y cómo de alguna manera se han pervertido estos conceptos y no solamente hablar de conocimiento como una cuestión que uno adquiere y uno se sujeta a través del pensamiento, sino que es realmente algo que tiene que ver con la percepción, ¿no? Con el estado de ser que puede darse cuenta de la naturaleza de las cosas sin necesidad de aprenderlo a través de un proceso. Porque parte de lo que analiza Krishnamurti, y creo que es parte del pensamiento budista, es que realmente esta visión de un proceso tiene que ver con una cierta eh, relación con lo que es el tiempo, ¿no? Krishnamurti habla de el problema de lo que es planificado, ¿no? Y yo creo que en el budismo se simboliza mucho con lo que es el trazo, ¿no? Un círculo, ¿no? ¿Cómo podemos expresar la verdad con su cualidad más pura, que puede ser la bondad, de manera fiel, ¿no? O sea, ¿cómo podemos expresar esa bondad, esa verdad, ¿no? Inclusive, pues entraríamos en lo que es la belleza, ¿no? ¿Cómo podríamos expresarlo? Pues es realmente, si lo vemos y lo observamos y meditamos un poco al respecto, es ir más allá del control, ir más allá de cualquier fabricación que pueda existir en la mente, de cualquier cosa que pueda uno construir y separarnos de lo que es la realidad, ¿no? Krishnamurti habla mucho del problema de la contradicción entre lo que es y lo que debe ser, ¿no? Cuando entramos en esta contradicción, es cuando empezamos a buscar, cuando empezamos a dar cierta respuesta a ciertos problemas. Y eso es muy profundo porque en realidad decirlo en un video es realmente difícil. eh, Porque abarca aspectos profundos y sutiles de la vida, ¿no? El simple pensamiento, el simple construir, por ejemplo, todo lo que construye la cultura, la religión como fenómeno de la tradición, tiene aspectos que son esencialmente la esencia de la perversión, ¿no? Porque en principio son una contradicción con esto del deber ser
y de lo que es realmente, ¿no? Nos dicen que no debemos matar, pero en realidad no vemos la verdadera cualidad de lo que es vivir sin el matar. No es lo mismo llevar a cabo una acción producto de un estado de percepción de la verdad, de ver las cosas como son, a vivir en función de un deber ser o obedecer a una figura de autoridad para llegar a tener una cierta aceptación y encontrar una cierta seguridad. Si quieren podemos leer algo de lo que comentan aquí en el texto. Bueno, en el video de Krishnamurti. Si hay una bondad absoluta como orden en uno mismo y por lo tanto en el mundo, y dijimos que el mundo no está planeado y nunca se puede planificar. Si se planifica, entonces la mente busca seguridad, porque el cerebro exige seguridad. Buscando seguridad, suprimirá o destruirá, pervertirá lo que es, e intenta conformarse, imitar. Esta misma imitación y conformidad es el desorden. Krishnamurti cuando se refiere al desorden habla de como un poco refiriéndose a lo que es la no virtud, ¿no? De la cual comienza la verdadera, aquí se tradujo travesura, pero yo creo que no es la palabra correcta. La neurosis, las diversas formas de distorsiones de la mente y el corazón. La planificación implica conocimiento. Conocimiento, pensamiento y ordenar el pensamiento como idea. Y poner eso en un trozo de papel, entonces estamos preguntando, ¿es la virtud el resultado de la planificación? Obviamente no lo es. En el momento en el que se planea tu vida según un patrón, entonces no estás viviendo, simplemente estás ajustándote a un cierto estándar o por lo tanto esta conformidad conduce a la contradicción en uno mismo, el qué es y el qué debería ser. Esto genera contradicción y por lo tanto conflicto. Ese mismo conflicto es la fuente del desorden. ¿Qué es la virtud que no es del pensamiento? Eso no está planeado y tiene un plan. Entonces, ¿cuál es la virtud? Tal orden, tal bondad. Dijimos justo ahora, porque lo pregunta Alano de y le contesta a Krishnamurti, dijimos justo ahora, el tiempo no puede traer orden. O sea, a las cosas que llevan un proceso no tienen que ver con esta cuestión de orden que tiene que ver con la armonía, con la virtud, con la bondad. Se piensa en el tiempo porque el pensamiento es el resultado del tiempo, es decir, el tiempo es el pasado, aunque puede proyectarse a través de la hora hacia el futuro, pero sigue siendo el pasado. Entonces el orden, la virtud, la bondad es en el momento de la hora y por lo tanto es la libertad del pasado. Eso es mucho lo que maneja Krishnamurti. Yo creo que es un poco también el verdadero profundo pensamiento oriental, pero realmente Krishnamurti lo aterriza de una manera que cuestiona todo tipo de tradición y religión, ¿no? Yo siento que eh, estas visiones son muy útiles y muy necesarias porque realmente ver esta visión de virtud y de orden más allá de este dualismo de bueno y malo, orden y desorden. O sea, son cosas que no son reales y que son parte de esta contradicción de lo que es y lo que debe ser, ¿no? Realmente la pregunta que yo creo que es importante hacernos es si realmente somos libres y si realmente eh, actuamos de acuerdo a lo que es o de acuerdo a algo que hemos especulado, ¿no? O algo que hemos imaginado y pensado y algo procesado que es artificial, ¿no? Realmente esa libertad existe o realmente vivimos todavía en un sueño donde realmente no nos hemos dado cuenta de qué es
nuestro condicionamiento principal, ¿no? ¿Qué es la situación que nos sujeta a este sufrimiento, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que vale la pena observar y revisar, pues que eh, esta, esta visión que nos sujeta, que nos atrapa, realmente pues obedece. En el budismo se dice que las causas del sufrimiento es la ignorancia, el apego y la aversión, ¿no? Y realmente cuando uno lo ve aterrizado a nuestras acciones y uno se da cuenta que uno puede hablar de valores, uno puede decir que valora el bien, ¿no? Pero el bien en sí es una cosa muy general, muy abstracta, que no tiene ningún valor cuando se entiende de esa manera, ¿no? Yo valoro el bien y condeno el mal, ¿no? Pero realmente son nuestras acciones las que revelan nuestro verdadero valor, ¿no? Yo que tengo sobrepeso, la pregunta sería si yo realmente eh, valoro o le doy valor a la salud, ¿no? En cuanto al ejercicio, la alimentación, ¿no? Si yo tengo un problema y me empiezo a quejar, ¿qué es lo que estoy valorando realmente? ¿Mi vida, mi bienestar o realmente estoy valorando la pauta, la conducta de la queja, ¿no? O sea, si yo en la acción estoy quejándome, estoy manifestando una reprobación, una condena a cierto fenómeno, no estoy realmente dándole un valor a la vida, sino le estoy dando un valor a la queja, a la reacción, a lo que es pues una forma de violencia, ¿no? Precisamente. Y es ahí donde quedamos atrapados, ¿no? Supuestamente defendemos causas nobles, pero en nuestras acciones caemos en contradicciones, ¿no? Buscamos una pareja y en el fondo hacemos acciones que obedecen a una forma de tener como solución, ¿no? A la vida, como solución a lo que es el deseo, ¿no? Yo deseo esto, yo deseo una pareja, yo deseo un coche, yo deseo esto, yo deseo lo otro. Entonces, el, el llenar ese vacío implica caer en esta contradicción, porque ya desde el momento que yo no ejerzo la voluntad siendo libre, a partir de la circunstancia que me haya tocado vivir, sea dolorosa o no, si yo en un momento dado elijo asumir una responsabilidad y tocar la virtud, ¿no? O sea, parte de la virtud es en esencia decretar cierta felicidad sin necesidad de ningún tipo de requisito ni condicionamiento, simplemente aceptando totalmente lo que es, lo que existe, tal cual. Si hay una acción que implique esa situación, la llevo a cabo. Si tengo un límite, acepto el límite. Pero si yo reacciono a eso como lo es la guerra, si yo vivo un problema en una situación y tomo como solución el aniquilar al enemigo, el eh, generar un conflicto, robar, el generar cierto tipo de conducta que hemos aprendido a justificar de mil maneras, entonces realmente estoy dándole un valor a ese vacío, a ese deseo. Es la confusión que tenemos entre voluntad y deseo. Pensamos que es el deseo lo que nos da la verdadera felicidad porque hemos confundido lo que es la satisfacción. Pareciera que no hay felicidad si no le agregas cierta pasión, cierto deseo, cierta situación de provocación, ¿no? Pero en el fondo lo que estamos haciendo es
decretar en un sentido como definir, ¿no? Como esa carencia, ¿no? Precisamente es a través de esa voluntad libre de deseo que se manifiestan las cosas y es a través de nuestras acciones que están libres de esta contradicción que podemos lograr esa libertad, ¿no? Precisamente la libertad no significaría vivir sin límites, ¿no? Sino el saber entender esos límites. Los límites no nos definen, los límites no nos limitan, son nuestras creencias, nuestros apegos, nuestras aversiones, lo que nos lleva a ese conflicto totalmente, ¿no? Entonces vamos a ver si hay algo más que pudiera agregar a esto que estamos comentando. Bueno, creo que es todo. Sí hay mucho que explorar en esta visión que hemos analizado y sí siento que vale la pena entender por qué nos vemos en esta dicotomía de la elección, ¿no? De yo tengo que elegir dentro de ciertos números de alternativas, de opciones para ser libre. Y en realidad yo creo que no es una cuestión de elegir, sino es una cuestión de aceptar la realidad tal como es. Elegir viene a ser un fenómeno que no está directamente relacionado con la naturaleza verdadera de la bondad, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sí existe una bondad más allá del bien y del mal. Tal vez es un poco lo que quería decir Nietzsche con el superhombre, ¿no? No como algo que está en un libertinaje espiritual o en una cierta eh, eh, como diríamos, indiferencia de lo que vamos a producir como resultado de nuestras acciones, ¿no? En fin, espero sirva de algo este video y pues muchas bendiciones.